nosotros estuvimos viendo en transporte dos tipos de transporte, uno activo y uno pasivo. El activo era el que usaba energía para mover las moléculas y el pasivo a la célula no le significaba un gasto energético, ¿cierto? Eso era pasivo. Dentro de los transportes pasivos que no incluyen gastos energéticos tenemos la difusión. La difusión puede ser, ¿cierto?, simple. Esta es la definición de un libro que se llama Tórtora, porque en otros libros tiene otras acepciones. La difusión simple puede ser a través de la membrana plasmática por los fosfolípidos o puede ser a través de unas proteínas sencillas que se llaman poros, ¿ya? Y luego tenemos la difusión facilitada, que es a través de proteínas especializadas que se llaman carriers y que van a tomar a la molécula y la van a llevar hacia el otro lado cambiando su conformación estructural. ¿Ya? Entonces, eso sería simple. Luego tenemos transportes activos que requieren que la célula gaste energía, y ahí vamos a tener, por ejemplo, en el caso de los transportes activos primarios, como las bombas, como la bomba sodio-potasio, o los transportes activos secundarios, como por ejemplo los que requieren el transporte de sodio, que los vimos en las clases anteriores. Y también tenemos otro tipo de transporte activo que se llama transporte activo en masa, que es el que vamos a ver también más adelante, que es cuando la célula necesita ingresar o sacar de ella moléculas que son muy grandes, que por su tamaño no pasan a través de ni las proteínas ni los fosfolípidos. Y ese transporte activo en masa son de dos tipos, uno es la endocitosis y el otro es la exocitosis. Y dentro de los transportes pasivos tenemos a la osmosis, que también le vamos a dedicar su capítulo aparte, porque no la vimos tampoco en el primero. ¿Ya? Recuerden que si tienen consultas, las anotan en su cuadernito y luego me las van desplegando al tiro en la parte del chat, y cuando yo termine la presentación las leo. ¿Ya, chiquillos? Y la otra recomendación es que no se salgan hasta que yo no termine con las presentaciones para que queden presentes, porque esa es la última vez que yo refresco el programa. ¿Ya? Bien. Acá tenemos la diferencia entre lo que es la difusión de una molécula común y corriente y la osmosis, que es un tipo de transporte simple, pero de moléculas de agua. ¿Ya? Recuerden que las moléculas tienden a moverse, ¿cierto?, por difusión desde una zona de alta concentración de las moléculas hacia una zona de baja concentración de las moléculas, es decir, como si yo tuviera, soltara recién una gran cantidad de globos, ¿cierto? Y donde están apretados ahí están concentrados mis globos, pero cuando yo abro las compuertas, los globos empiezan a difundirse y a llenar el espacio que tienen y se mueven, ¿cierto? Muy bien, eso es como la difusión, ¿ya? Que van desde la mayor concentración, donde tenía concentrado a todo mi globo, y luego se difunden ocupando el espacio que tienen, ¿ya? En este caso acá, al lado izquierdo de la presentación que les estoy mostrando, tengo, ¿no es cierto?, aquí, supongamos que fuese como una gota de tinta, varias moléculas de tinta, ¿cierto? Y luego yo las coloco en un recipiente con agua y son las moléculas de tinta las que empiezan a moverse hasta llenar todo el espacio y generar un equilibrio en cuanto a las concentraciones, ¿ya? Es decir, no significa que una vez que se alcanzó el equilibrio, las moléculas dejan de moverse, no, sino que se siguen moviendo, pero el movimiento, ¿no es cierto?, es neto, es decir, se mueven para un lado, para el otro, y hablando matemáticamente sería como neutro, ¿cierto?, el movimiento, ¿ya? En el caso de la osmosis, y aquí se mueven solamente los solutos, pero el agua no se contabiliza. En cambio, en el caso de la osmosis, nosotros vamos a tener que en el recipiente A, si me esperan un momentito, ¿ya?, que en el recipiente A, por ejemplo, que este está acá, este sería el recipiente A y este sería el recipiente B, vamos a tener diferente cantidad de soluto, ¿cierto? Aquí van a ver, por ejemplo, una gran cantidad de soluto y aquí menos cantidad de soluto. Por lo tanto, desde el punto de vista del movimiento del agua, ¿cierto?, el agua se va a mover desde una zona de mayor concentración de agua hacia una zona de menor concentración de agua. O dicho de otra manera, se va a mover desde una zona de poca concentración de soluto hacia una zona de alta concentración de solutos, ¿cierto? Es decir, el agua se va a mover desde aquí hasta acá, ¿cierto? Y lo que va a provocar, ¿no es cierto?, que la columna en el lado B sea más alta,
¿cierto? Va a seguir pasando el agua hasta que la columna llegue a un determinado nivel y luego se produce, ¿cierto?, el equilibrio de las concentraciones de soluto y por lo tanto va a haber luego agua pasando para acá y para allá hasta que las soluciones se equilibren. Pero ustedes dirán, ¿pero cómo que se equilibren si acá tengo más moléculas y acá tengo menos y tengo más agua? Bueno, desde el punto de vista de las concentraciones, ¿cierto?, las soluciones en el lado A y B van a ser equilibradas, ¿cierto? Va a haber paso de agua a través de A y B, ¿sí? ¿Cierto? Sí va a haber paso de agua, pero las moléculas van a pasar, se van a devolver, van a pasar, se van a devolver, y las soluciones en ambos recipientes van a estar en equilibrio. Eso en buenas cuentas la osmosis. Ahora, ¿cómo ocurre la osmosis? ¿Cierto? Vamos a ver esta diapositiva. La osmosis dentro de las células o el movimiento del agua ocurre por dos mecanismos. Uno, que es menos efectivo, que es a través de los fosfolípidos, donde el fosfolípido se mueve y el agua, ¿cierto?, va a poder entrar en esos huecos que dejan las colas de los fosfolípidos y atravesar hacia el otro lado, a pesar de que el agua es polar, es decir, es una molécula totalmente hidrofóbica, podríamos decir, o sea, perdón, no polar. Ay, perdón, estoy hablando puras cabezas de pescado. A ver, ¿cómo decirle? Es una molécula que no se disuelve en grasa. Por lo tanto, dicho del punto de vista químico, ¿cierto? Si estructuralmente fuese rígidamente el comportamiento de la molécula de agua, no debería poder pasar por aquí, porque no es soluble en lípido, no es soluble en grasa. De hecho, tenemos la clara, ¿no es cierto?, visión del aceite y el agua. Pero, como las moléculas de fosfolípido, esta molécula, la cabeza y sus dos colas, se mueven en forma horizontal hacia arriba y hacia abajo, los espacios que van dejando van a permitir que la molécula de agua como que se meta en estos espacios y atraviese la membrana. Este movimiento, que es osmosis también, es muy poco efectivo en el caso de una persona que se esté deshidratando por sudor o porque tenga, por ejemplo, una hemorragia. Entonces se necesita que haya otra forma en que el agua pase mucho más rápido y eso lo hace a través de unas proteínas especiales que se llaman aquaporinas. El agua en las aquaporinas, que están en todas las células de nuestro cuerpo, principalmente obviamente en tejidos que necesitan estar más húmedos como los pulmones, por ejemplo, las células del ojo, ¿no es cierto?, los riñones, etcétera, la piel, ¿cierto? Ellas se pasan aquí entre medio en forma de fila india, de a 10 en 10. Y las aquaporinas, como dato, que lo encontré súper interesante, ¿cierto?, mueven 10.000 moléculas de agua por segundo. Y las podemos encontrar en bacterias, en hongos, en plantas, en animales y en casi todas las células, ¿no es cierto?, todos los tipos celulares. Antiguamente no se sabía de la existencia de estas aquaporinas y se pensaba que el agua solamente atravesaba por las membranas plasmáticas. ¿Ya? Eso hasta ahí, ¿no es cierto?, en términos de la osmosis. Ahora vamos a ver en términos aplicados la osmosis, el movimiento de agua y la tonicidad de una célula. Primero vamos a ver dos conceptos. La tonicidad, ¿cierto? La tonicidad es la capacidad de una solución extracelular, es decir, que esté fuera de la célula, de mover el agua, tanto hacia afuera o hacia adentro de la célula por el mecanismo de la osmosis, que va a ser, ¿no es cierto?, a través de la membrana plasmática o a través de las aquaporinas, ¿cierto? La tonicidad de una célula. ¿De qué va a depender la tonicidad de una célula? Depende de la osmolaridad que tenga la solución. ¿Y la osmolaridad qué es? Es la concentración total de todos los solutos que se tenga en la solución. Ahora, si nosotros llevamos esto al término de la vida, ¿de qué solución me está hablando la profe? Bueno, yo le estoy hablando, por ejemplo, del interior de la célula, del citoplasma, ¿cierto? Y de todas las moléculas que están disueltas en el citoplasma, sería una solución. Por ejemplo, también le estoy hablando del plasma sanguíneo, que está fuera, ¿cierto?, de la célula, ¿cierto? O del líquido que baña la célula, que se llama líquido intersticial, que también sería una solución del soluto y el agua que está disuelto ahí. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de la osmolaridad, nos vamos a referir a esas soluciones, al plasma sanguíneo, a la orina, a la saliva, al citoplasma y el agua que contiene, es decir, las soluciones que están en los medios vivos, ¿ya? Y la tonicidad también, que se refiere a eso mismo, es decir, a cómo el agua se va a mover entre esos medios vivos dependiendo de la cantidad de soluto que la célula tenga o que el medio externo a la célula tenga.
¿Ya? De ahí nos vamos a encontrar con tres tipos de situaciones que se refieren a la tonicidad de una célula. La primera va a ser una célula cuyo medio ambiente en el cual ella está, es decir, lo que se conoce como el LEC, aquí lo voy a borrar de nuevo para que lo puedan ver. El LEC es el medio extracelular. Todo lo que está fuera de la célula se llama LEC. Por ejemplo, el plasma sanguíneo, el líquido intersticial, el líquido cefalorraquídeo, el líquido sinovial, la linfa, todo lo que esté fuera de una célula y líquido y que contenga obviamente soluto, se llama LEC. O también se le conoce como medio extracelular. Todo lo que está dentro de una célula, nosotros decimos, el citoplasma, se llama LEAK. Perdón, estoy rayando sin lápiz. Se llama LEAK, es decir, está dentro de la célula y también se le conoce como, ¿cierto?, medio intracelular. No confundir con la palabra medio interno. Medio interno es lo mismo que LEC. Medio interno es el plasma sanguíneo, medio interno es la linfa, eso es el medio interno, ¿ya? No es el medio intracelular. Medio intracelular es igual a LEAK. Bueno, cuando una solución o el medio es hipotónico, significa que tiene menos soluto que lo que hay dentro de la célula. Por lo tanto, se dice que la osmolaridad de ese medio es baja y se le llama hipotónico. Es un medio que tiene harta agua y poco soluto. Vámonos al contrario. Si yo hablo que el medio es hipertónico, es que tiene mucho soluto, poca agua en relación al citoplasma. Por lo tanto, un medio hipertónico, su osmolaridad es mayor. Cuando yo hablo de medios isotónicos, se refiere a que la osmolaridad es equitativa entre fuera de la célula y dentro de la célula. No podemos hablar de igual. ¿Por qué no podemos hablar de igual? Porque en el caso de la materia que vimos el año pasado de transporte del impulso nervioso, sabíamos, por ejemplo, que el sodio, que es un ion, ¿cierto? Un catión, está más abundante en el medio extracelular que en el intracelular. Y también sabemos que el potasio es más abundante dentro de la célula que afuera. Y esas son las condiciones normales, por lo tanto nosotros no podemos decir que fuera de la célula y dentro de la célula los iones o las moléculas están en idéntica concentración, sino que es equivalente, no idéntica. ¿Ya? No es 10-10, 5,5,5,5,5, no, es equivalente. Y esa equivalencia permite que, ¿cierto?, tanto el agua que hay afuera ingrese como el agua que hay adentro salga, pero en una forma equitativa. ¿Sí? Y eso mantiene a la célula en condiciones sanas, saludables y normales. Esa condición se llama isotónica, ¿cierto? Muchos preguntan cuando están en clase, como las bebidas isotónicas. Sí, ese es el fundamento de una bebida isotónica, es decir, que cuando tú te la tomes y estás deshidratado o has tenido una indigestión, una diarrea, ¿cierto? Esa bebida isotónica te restablezca los electrolitos y el agua que tú has perdido en una condición de osmolaridad equitativa. Si tú te tomas, ¿cierto?, estando deshidratado, una bebida en condición hipertónica, probablemente vas a deshidratarte aún más, ¿cierto? Porque el agua de tus células va a tender a salir para equiparar esa solución que tienes fuera de la célula. Me explico. Por eso vamos a ver la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva, ¿cierto? Voy a hacerlo en modo presentación para que no esté Salecer ahí, ¿ya? En la siguiente diapositiva yo estoy viendo dos casos. El primer caso de arriba es una célula animal y el caso de abajo sería una célula vegetal cuando se encuentra con los tres tipos de tonicidades, ¿cierto? Este sería isotónica, este sería hipotónica y esto sería hipertónico, hiper. Recuerden que cuando yo hablo de las tonicidades de los medios, me refiero a lo que hay fuera de la célula, no lo que hay dentro de la célula, ¿ya? Si el medio es hipertónico, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con el agua del citoplasma? Va a tender a salir hacia el medio de afuera, hacia el LEC, y por lo tanto, en el caso de este glóbulo rojo, va a tender a
deshidratarse a arrugarse como si fuera una pasa. Y eso podría causar, si no se restablece rápidamente, la muerte, en este caso de este glóbulo rojo o de cualquier célula, ¿cierto? Eso se llama, en la célula animal, se conoce como crenación. Este fenómeno, entonces, en el cual el agua va a abandonar el citoplasma de la célula, se conoce como crenación. ¿Ya? En el caso de las células vegetales, ¿cierto? No se llama crenación y se le llama plasmolisis por lo siguiente. Como la célula vegetal tiene una pared celular, uy, otra vez lo apreté, perdón, tiene una pared celular, ¿cierto? La membrana de la célula, que sería esta que está acá en el borde que les estoy mostrando con el puntero rojito, ¿cierto? Va a desprenderse de las paredes y se va a comenzar a achicar o arrugar. No tanto como en el caso de una célula animal. Y a ese fenómeno se le va a llamar plasmolisis. Vamos a ver ahora el contrario, que sería arriba, ¿cierto? Aquí arriba estoy, aquí estoy. Sería acá. Si, ¿qué pasa si el medio, ¿cierto? El medio en el cual está la célula es hipotónico? Es decir, tiene poco soluto, mucha agua, ¿ya? Y el medio donde está, el medio citoplasmático es muy hipertónico, tiene mucho soluto y poca agua. ¿Qué va a pasar? Que el medio ambiente, el agua que está afuera, va a tender a entrar, ¿cierto? Va a entrar, es así la flecha, va hacia adentro. Y esto va a empezar a hincharse, 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 hincharse hasta que se reviente. ¿Por qué se va a reventar? Porque no tiene ninguna estructura fuera de la membrana plasmática, ¿cierto? Que ejerce una fuerza contraria a la entrada de agua. Aquí no hay presión de turgencia. No hay una presión que se ejerza en contra de la entrada de agua. Por lo tanto, si este fenómeno sigue ocurriendo, la célula va a reventar. En el caso de la crenación, por ejemplo, ¿cuándo puede pasar una crenación? Cuando yo como muchas cosas saladas, ¿cierto? Por ejemplo, papas fritas con mucha sal y experimento sed. La sed es un mecanismo que me permite obviamente tomar agua y restablecer la hidratación del cuerpo, ¿cierto? En el caso de las personas ancianas, los ancianos no tienen sensación de sed. Su cerebro como que se está deteriorando, no ejerce la sensación de sed tan rápido. Por lo tanto, las personas ancianas es muy fácil que se deshidraten. No toman agua, no están acostumbrados porque no sienten sed. Nosotros, yo no soy joven tampoco, pero ustedes no yo. Ustedes, ¿cierto? Sienten la necesidad de tomar agua, cuando tienen sed, el cerebro les gatilla ese mecanismo y toman agua. En cambio, una persona adulta es muy fácil que se deshidrate por lo mismo, porque no se hidrata, no toma agua, porque no tiene esa sensación de ese aviso de que tiene sed, ¿ya? En el caso de acá, ¿cuándo podría pasar que una persona tenga una citolisis, por ejemplo? En el caso de que esté en un hospital y una persona se equivoque y te coloque un suero, ¿cierto? Que esté muy por debajo de la cantidad de cloruro de sodio y de agua que te deberían colocar. Que se equivoque, que te coloque, por ejemplo, agua purificada o esa agua destilada. Si te colocan una inyección de agua destilada, te van a provocar la ruptura de tus células, de tus glóbulos rojos. ¿Ya? Eso te podría pasar. En el caso de las plantas, ¿cierto? Tenemos acá abajito, ¿cierto? El fenómeno de las plantas. Si las plantas están en un medio muy hipotónico y entra mucha agua a su citoplasma, bueno, ellas tienen la pared celular y la pared celular ejerce una presión de turgencia que hace como la fuerza contraria y hasta cuando la célula ya llena toda su vacuola y está bien hidratada, ¿cierto? Se ejerce una presión contraria y se detiene la entrada de agua. Por lo tanto, la célula se ve hinchada, turgente, a eso se le llama la turgencia, pero no explota, no explosiona como explosiona en la célula animal. Y en el caso del medio, ¿cierto? Estas serían las condiciones homeostáticas óptimas, es decir, donde la célula, o en este caso la célula vegetal, está en condiciones óptimas, es decir, la isotonía, ¿cierto? En donde la cantidad equivalente de soluto y solvente fuera y dentro es la misma, o equivalente. Y por lo tanto aquí no hay ningún cambio ni en la célula animal ni en la célula vegetal. Aquí tenemos otra diapositiva que muestra exactamente lo mismo, ¿ya? Y esto es para que lo lean en la casa, no se los voy a comentar porque si no me voy a atrasar mucho, ¿cierto? No tengo idea a la hora que es, son la 1 parece, sí, 1:05. Es una infografía sobre la gente que le gusta hacer deporte, ustedes ya saben lo que es isotónico, hipertónico e hipotónico, de la cantidad de agua que deben consumir, que deben restablecer,
¿cierto? Y cómo el agua atraviesa las membranas plasmáticas y en qué parte de su cuerpo se absorbe agua, hidratos de carbono. De hecho, para que ustedes lo tengan como dato, mucha gente sabe, ¿cierto?, que en el intestino grueso, donde están las heces fecales, una vez que el alimento ha sido reabsorbido en el intestino delgado, ¿cierto?, todos los componentes que no se van a usar, es decir, los desechos del alimento, que no son bacterias ni nada, sino que son generalmente, si tenemos un aparato digestivo correctamente funcionando, al intestino grueso deberían pasar solamente la celulosa, que no se puede digerir porque no tenemos enzimas para digerirla con agua, ¿ya? Pero el agua final, ¿cierto?, debe restablecerse nuevamente, devolverse a el plasma sanguíneo, por lo tanto, muchos del intestino grueso tienen mucha recaptación de agua, tienen muchas bombas de agua porina. Las células, ¿cierto?, las membranas plasmáticas del intestino grueso tienen muchas acuaporinas. ¿Por qué? Porque el agua que está en el intestino grueso no se puede botar, cuando yo tengo una irritación o una bacteria o, ¿no es cierto?, o estoy muy nervioso y tengo diarrea, lo que estoy haciendo, estoy botando agua del plasma sanguíneo que no debería irse ahí, sino que debería estar en mi sangre. Por lo tanto, cuando las personas, los ancianos, los niños o a ustedes mismos les puede dar una diarrea por comer algo que está malo o tener una infección de alguna bacteria, ¿cierto? Yo estoy eliminando agua y esa agua es plasma sanguíneo que lo necesito en el cuerpo, por lo tanto debo rehidratarme rápidamente con una bebida isotónica o con unas bolsitas que se venden en la farmacia que se llaman sales de rehidratación. Son asquerosamente malas, ¿cierto? Porque tienen glucosa y tienen sal y tienen, por ejemplo, potasio, cloro, sodio y muchos de estos electrolitos que nos sirven para que sigamos funcionando bien. Una persona que se deshidrata gravemente por una diarrea puede sufrir un paro cardiorrespiratorio, puede fallecer. Una guagua, un bebé, puede fallecer por una diarrea prolongada. Un anciano puede fallecer por una diarrea prolongada. ¿Ya? Bueno, esto son videos que no sé si mostrárselo ahora porque son un poco largos, pero lo único que se los voy a hacer andar un ratito nomás para que ustedes lo vean en la casa, porque el Power se los voy a subir también y van a tener obviamente la grabación que estoy haciendo para que vean cuál es la forma de una membrana plasmática y que se mueven. Vienen, o sea, es medio fome de repente el video, pero es uno de los que vi que no hablaban tanto. Se los voy a mostrar rápidamente y los voy a cortar, ¿ya? Esta bicapa lipídica posee un extremo soluble en agua, es decir, un extremo hidrofílico, un extremo no soluble en agua, o hidrofóbico. Bueno, les cuento rápidamente. Esto es la cabeza del fosfolípido y estas son las colas, ¿cierto? Acá está el medio exterior y acá adentro va el medio interior, ¿cierto? Y esta es una proteína de membrana y acá tenemos el colesterol. El colesterol le permite a la membrana plasmática tener una cierta estabilidad, ¿cierto? Y no podríamos decir perder su estructura, ¿cierto? Cuando se eleva mucho la temperatura o se baja. Si yo tengo exceso de colesterol, ¿cierto? Voy a endurecer la membrana plasmática, es decir, la voy a hacer menos movible, como ustedes la están viendo acá. Más adelante van a observar que se ve cómo se mueve. Esto obviamente son animaciones, no es real, ¿cierto? Pero esa es la forma en que se mueve la membrana plasmática. Lo voy a adelantar más ratito un poquito. ¿Se fijan cómo se mueve? O sea, esa es la membrana plasmática de una célula se mueve. Miren, perdón, bueno, aquí arriba estas cosas que se ven como plantas es el glucocálix, lo que está hacia afuera, ¿cierto? Y abajo, no sé si ya lo van a ver después, a ver, eso que está aquí, hoy justo está ese, ya, esto que está aquí es parte del citoesqueleto de la célula, ¿ya? Y esta es la parte citoplasmática. Y estas proteínas que no atraviesan la membrana completa, como esta que está acá en rojo, estas se llaman proteínas periféricas y la mayoría de las proteínas periféricas funcionan como enzimas,
tienen función enzimática dentro, por ejemplo, de las mitocondrias, funcionan para, por ejemplo, transportar los electrones, etcétera. Es decir, muchas de estas proteínas que no atraviesan la membrana plasmática, que no son integrales como esta roja que está acá, ¿cierto? No son canales de transporte, sino que su función es de anclaje, es decir, sujetar a la célula al citoesqueleto, o también funcionan para, por ejemplo, servir de enzimas, ¿ya? Sigamos. Ok, muy bien. Vamos a adelantar un poco. ¿Ven? Aquí esto está fijando cómo está atravesando una molécula de aquí, mientras los fosfolípidos se están moviendo, ¿se ven? Por eso que es fácil para el agua atravesar. Ya, vamos a seguir con eso. Vamos a ir a mostrarles les voy a mostrar un carrier, a ver si aparece por aquí. A ver, ya, este es un carrier. Si ustedes se fijan, no es una proteína rígida, sino que es una proteína que va cambiando la conformación a medida que está transportando las moléculas. ¿Ya? Esta molécula, ¿no es cierto? Obviamente está usando ATP. En este caso sería una bomba. ¿Mm? ¿Cómo sé yo? Porque aquí viene el ATP y se degradan dos moléculas de ADP. Esa cosita como un sol, ¿cierto? Es como la equivalencia a tener una molécula energética. Y si ustedes miran un poco, ahí está transportando 3 y por 2, ¿ya? Aquí es el transporte activo. Ahora va a mostrarle la bomba sodio-potasio. 3 sodios, llega el ATP y se cambia la conformación de la proteína y suelta el sodio y luego ingresa el potasio. El fósforo se sale y se cambia la conformación de la proteína y libera el potasio hacia el interior de la célula. ¿Se fijan? Esa es una bomba, como la bomba sodio-potasio. ¿Ya? Y este es el transporte activo en masa. Buena esa canción. Ya, transporte activo en masa. Aquí se están formando vesículas, estas rayas que parecen loli, ¿cierto? Fíjense que aquí estoy expulsando algo hacia afuera de la célula, ¿cierto? Muy bien. Y ahora estoy haciendo ingresar cosas hacia el interior de la célula. Se forma como un globito, ¿se fijan? Ahí estamos liberando cosas. Y ahí está entrando algo a la célula. ¿Ya? Ok. Ok. Entonces, ahora lo que vamos a ver son los tipos de transporte que se llaman activo en masa. ¿Ya? Tenemos dos tipos de transporte activo en masa que requieren de la energía del ATP, es decir, son transportes que se llaman activos. ¿Y por qué yo necesito esto si tengo las proteínas y tengo el fosfolípido? Porque si la célula necesita ingresar o sacar una molécula que excede el tamaño de las proteínas de transporte, va a tener que hacerlo por otra forma. Es como que yo quiera pasar un elefante a través de la puerta de mi casa. No voy a poder, ¿cierto? Entonces, tendría que para hacer ingresar el elefante, tendría en mi casa dos mecanismos. Tengo que romper la pared o, ¿no es cierto?, tendría que tener como una pared modificable que se pudiese englobar y pudiera tener el tamaño de mi elefante para entrar. Lo mismo en la célula. La célula necesita de repente, por ejemplo, captar moléculas mayores, ¿cierto? Polipéptidos o policarbonatos, moléculas o polímeros, moléculas muy grandotas. O también necesita, por ejemplo, en el caso de los glóbulos blancos, captar células enteras como una bacteria, ¿cierto? Y necesita mecanismos que requieran el uso o el aprovisionamiento de una mayor parte de la membrana plasmática. Y ahí vamos a tener dos tipos de mecanismos, la endocitosis y la exocitosis. ¿Ya? La endo es para ingresar moléculas o células y la exo es para eliminar moléculas, células o agua o cualquier cosa que la célula quiera eliminar o quiera secretar. Secretar, ¿cierto? Es una palabra que se usa cuando la célula tiene una producción de algo, por ejemplo, una hormona, una enzima, y la tiene que liberar. Eso la está secretando hacia el medio exterior, ¿ya?
La endocitosis tiene tres formas: la pinocitosis, la fagocitosis y la endocitosis mediada por receptores. La pinocitosis es cuando la célula, ¿cierto?, va a ingerir o ingresar moléculas que están en solución, básicamente líquidas. La fagocitosis es para engullir o fagocitar o comer, ¿cierto?, moléculas más grandes o células como una bacteria. Y la endocitosis es para cuando tiene que captar, por ejemplo, una molécula que necesita un receptor, es decir, una partícula que reconoce a la molécula y una vez que la ha reconocido, le puede dar permiso de ingreso a la célula. ¿Ya? Vamos a ver algunas entonces. Aquí tenemos la pinocitosis, donde la vesícula endocítica, ¿cierto?, o la invaginación se va a formar cuando estas moléculas de agua o solvente o alguna solución tocan la superficie de la membrana y la membrana plasmática crece como hacia adentro y se forma un globito que después se transforma en una vesícula. ¿Ya? Estos mecanismos por los cuales la membrana plasmática invagina o se crece hacia adentro van a quitar un poco del diámetro de la membrana plasmática, es decir, la membrana plasmática se va a achicar, porque la vesícula se forma con fosfolípidos de la membrana plasmática. Por lo tanto, la membrana se achica cuando hay una endocitosis. Y si ustedes piensan al contrario, la membrana restablece su tamaño en una exocitosis, ¿cierto? Eso es como lo lógico. Aquí tendríamos el ejemplo de una exocitosis, ¿cierto? Aquí hay una membrana de una vesícula y luego fíjense cómo los fosfolípidos se reacomodan en la membrana plasmática y luego, ¿no es cierto?, las moléculas que van dentro de la vesícula son liberadas hacia el exterior, como en el caso, si se acuerdan un poco de la sinapsis, de lo que hacían los botones sinápticos, ¿cierto? Estas se las quiero mostrar para que más o menos entiendan. Si esto fuese un virus, ¿cierto? Estas cosas que están en salmón serían como las proteínas que tiene un virus en la superficie. El virus, por si acaso, no está vivo y lo único que tiene es material genético, que sería este, que puede ser ADN o ARN, y también tiene a veces tienen una membrana que lo cubren. Esto es de proteína y esto podría ser una membrana. Esta membrana, que no es membrana plasmática, se le llama membrana o cubierta membranosa, generalmente se la roban a las células que infectan. Y estas proteínas que están en la superficie les sirven a los virus para que los receptores de las membranas plasmáticas de las células que van a infectar les den permiso de entrada. Fíjense que no tienen ni cerebro, ni son nada, ni están vivos, pero tienen una inteligencia que ellos roban estas moléculas para que el receptor de la célula que van a infectar le diga: ah, sí, tú eres mi amigo, tienes pase para entrar, pasa nomás, pasa. Y lo hacen entrar. Y una vez que están dentro y se ha formado la vesícula, se desnudan, sacan toda esta parte y solamente queda libre su material genético para infectar y para unirse al material genético de la célula. Bueno, esto sería una endocitosis mediada por receptores, ¿cierto? Aquí les puse el ejemplo de la entrada de un virus de la influenza como el que tenemos ahora, ¿cierto? Como un coronavirus. ¿Por qué se llaman coronavirus? Porque tienen una corona de proteínas que están cubriendo la cápside. La cápside es la protección que tiene un virus y es solamente de proteínas. El virus está hecho de la cápside y el material genético, y hay algunos virus que tienen envoltura, como en este caso el virus el coronavirus, tiene una envoltura membranosa y tiene proteínas. Estas proteínas le sirven a los virus para hacerle creer a la célula que son amigos. Entonces la célula, si ustedes ven acá, esta es la célula, la membrana plasmática de la célula, aquí tiene receptores de membrana, y la célula ancla sus receptores a las proteínas del virus, forma esta invaginación y hace entrar al virus. Una vez que el virus está dentro, aquí como lo están viendo, deja libre el material genético y el material genético puede entrar al núcleo o puede ser leído por los ribosomas y se forman todas las proteínas del virus y luego, ¿cierto?, aquí se arman en la membrana plasmática de la célula y se vuelve a formar, esto lo hace la célula, ¿cierto? Es como el robo que se le hace a la célula y luego sale el virus con el pedazo nuevamente de la membrana plasmática celular para infectar a otra célula y hacerla lesa. Ese es el mecanismo. Este sería una invaginación y esta sería una evaginación, endocitosis, exocitosis. Entonces, estos mecanismos no son
no son 100% como entretenidos para nosotros, porque por estos mecanismos los virus también han aprendido a entrar y salir de nuestras células, infectándolas y obviamente matándolas, ¿cierto? Porque cuando salen no le dicen chao, muchas gracias por la visita, sino que cuando salen hay tanta cantidad de virus dentro de la célula que la revientan y la matan. Estos videos no se los voy a presentar en rigor del tiempo, sino que quiero que los vean en la casa, que son las clatrinas. Las clatrinas son estas proteínas que están en verde, que se encuentran generalmente debajo de la membrana plasmática, al interior de la célula, y tienen como una especie de acoplamiento con los receptores. Hay una molécula que cuando la molécula que está acá arriba, que es la que yo voy a ingresar, ¿cierto? Se acopla con este receptor y luego la clatrina llega a este lugar y cuando la clatrina está presente se forma la vesícula. Y una vez que la vesícula está formada, la clatrina se recicla y vuelve a estar en la membrana plasmática. Entonces aquí tienen dos videos como para que tengan una idea de cómo se hace eso, ¿ya? Ups, ya, en este video le están mostrando la forma en que se transporta el colesterol en la proteína LDL. Tengo que salir de aquí para poder entrar a la cosa, esto. Bueno, y esta les quería mostrar para que tengan una idea de que el aparato de Golgi cumple un papel fundamental en el transporte de vesículas. Recuerden que el retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso, ¿cierto? Tienen la facultad de uno fabricar proteínas y el otro fabricar lípidos, y una vez que están fabricados, el aparato de Golgi, ¿cierto? Los envuelve en estas vesículas de transporte y en este caso, si aquí hay una molécula que yo quiero secretar, por ejemplo, una enzima o una hormona, la llevo a la membrana plasmática y la exocito. Y aquí esta sería cómo se forma la endocitosis, producto de estas proteínas que favorecen la invaginación de estas moléculas y se forma acá, ¿cierto? Una proteína que puede ayudarme a ingresar una molécula que quiero degradar o una molécula que necesito. Esta es una exocitosis que la vimos en sinapsis, ¿cierto? Aquí hay vesículas que adentro llevan neurotransmisores y una vez que la vesícula se fusiona con la membrana plasmática, libera los neurotransmisores que van a la membrana de la otra neurona y así se transmite el impulso nervioso, ¿se acuerdan? Y esta es otra infografía que muestra otro virus, ¿cierto? Entrando a la célula y luego se muestra al virus saliendo de la célula, ¿cierto? Robándonos nuestras membranas y capacitándose nuevamente para volver a entrar. Y la última que me faltó mostrarles sería, esa que estaba aquí, que es la fagocitosis. La fagocitosis es un procedimiento, no sé qué es lo que es esto. Ah, sí, ya. Es un procedimiento que ocurre en los glóbulos blancos, es un tipo de mecanismo endocítico en el cual el microbio, ¿cierto?, es engullido o fagocitado por el glóbulo blanco, en este caso un macrófago o un neutrófilo, y luego esta vesícula que se llama fagosoma se fusiona con los lisosomas. Y los lisosomas, una vez que ya está fusionada la vesícula con ellos, vierten todas sus enzimas digestivas sobre la bacteria y la matan, la degradan completamente, ¿cierto? Y luego todos los materiales de desecho los expulsan por el otro lado. Ahora, algunos glóbulos blancos, ¿cierto?, no pueden eliminar el fagosoma porque hay algunas bacterias que tienen mecanismos para inhibir podríamos decir, el funcionamiento del lisosoma y se quedan con el microbio adentro. ¿Ya? Y a veces el microbio queda vivo adentro. Y cuando la persona se hace un examen de sangre y miran por fuera, ¿cierto?, el glóbulo blanco, ven que no tiene nada y que está libre y el microbio, la bacteria no está fuera en el plasma sanguíneo, pero está metido adentro, es decir, es un microbio intracelular. Y cuando él se le dé la gana, ¿cierto?, sale y nos infecta.